A las 11:47 de anoche, a las 11:47 de anoche, llegó un email de Francisco Domenech al Senado con sobre 2,000 documentos contestando las preguntas del Senado sobre su firma Politank. A las 11:47 de la noche. El Senado publica los documentos y está en análisis si los documentos enviados atienden o satisfacen los requerimientos del Senado. Vamos a poner en contexto esto que ha estado ocurriendo y todo lo que ha ocurrido alrededor de este nuevo round entre Tomás Rivera Schatz, La Fortaleza y Francisco Domenech. Esto es detrás del titular, gracias a los amigos de Telecom, de Fuse Telecom, Internet sin preocupaciones, y gracias a los amigos de Northbridge University. Oye, sabemos que tienes compromiso con tu familia, el trabajo y tus responsabilidades diarias, pero esto no es razón para posponer tus metas profesionales. Tienes una oportunidad de atender esas metas profesionales de la manera del más alto nivel con Northbridge University Estudios Online. Nos adaptamos a tu tiempo, a tus compromisos. Oriéntate hoy en online.northbridge.edu, online.northbridge.edu para una educación profesional de alto nivel. Allí podrás ver programas de distintos niveles, atendiendo tus metas profesionales sin renunciar a esos compromisos que tienes. Online.northbridge.edu. Oriéntate hoy. Northbridge University, antes NUC. A las 11:47 de anoche llegó el email al Senado de Francisco Domenech atendiendo los requerimientos del Senado. Faltando 13 minutos para que se venciera el plazo que le había dado el Senado a Francisco Domenech ante las peticiones y las interrogantes que no se contestaron durante la vista aquella famosa de interpelación del Senado al secretario de la Gobernación. Y sabemos que todas las interrogantes tienen que ver con la relación que él tiene con la firma de cabilderos Politank. Como saben, hay toda una controversia porque Francisco Domenech, el secretario de la Gobernación de La Fortaleza, de la gobernadora Jennifer González, presidía la firma de cabilderos Politank, que trascendió en esa sesión de interpelación que él vendió el día antes de que Jennifer González juramentara como gobernadora y que la firma siguió su vida, dice él, sin una relación entre él y la firma. Siguió su vida y de repente pues Politank ha sido bien exitosa teniendo clientes que tienen más contratos con el gobierno de Puerto Rico. Y en aquella vista surgieron muchas interrogantes que Francisco Domenech no contestó, que quedaron pendientes. El Senado le había dado un plazo al 15 de abril y él pidió 5 días adicionales y ese plazo venció anoche y anoche se enviaron los documentos. El Senado estaba revisando hoy si se satisfacían los requerimientos del Senado y procedió a publicarlo. Aquí la mañana empezó con candela entre Tomás Rivera Schatz y la Fortaleza. Miren, la mañana empezó con un primer post, Buenos días Puerto Rico, de Tomás Rivera Schatz. Ese primer post de Tomás Rivera Schatz comenzó con una fotografía de don Luis Aferré y decía él: para alguna gente no rendir planillas por varios años consecutivos, no pagar correctamente sus contribuciones, mentir públicamente en presencia de oficiales de gobierno, carpetear procesos de confirmación, malvetes y trámites fraudulentos, raros protocolos verbales, subcontratos de cuidado de pacientes, contratar asesores políticos de campaña convictos por corrupción, avalar transacciones millonarias nebulosas y cuestionables, mentir, incumplir y ser moroso en todo, servirse a sí mismo, auspiciar que hombres compitan en Miss Universe, despedir funcionarios que trabajen bien, radicar documentos a medianoche, pues dice él, en el PNP ya hemos repudiado eso y no lo toleraremos. Enfrentar eso no es guerra ni tensión política, es dignidad. La misma que no se puede estar pregonando en minoría para entonces tratar descaradamente obviarla en mayoría. Y le critica al Partido Popular. Y pone una foto del fundador del PNP, Luis Aferré, ya fallecido. Ese fue el primer post de la mañana. Después vino otro post, que este sí estuvo caliente. Buenos días, Puerto Rico. La franquicia de comida rápida McDonald's en su campaña de publicidad habla de billones y billones de hamburguesas servidas, una técnica de mercadeo para atraer clientes.
Francisco Domenech es similar a eso, millones y millones servidos, pero no de hamburguesas. Domenech es algo así como un McFrancisco para Politank. Llegó luego de cada contrato que les autoriza a sus clientes, les canta para pa. Entonces él y sus combos se los hartan. Muchos callan, alcahuetean o miran para el otro lado, pero yo no. Puerto Rico y el PNP se respeta, fuera los buscones, y pone una foto de Francisco Domenech y un letrero de McDonald's. Así que está claro que la intención del Senado es investigar lo que ha pasado con Francisco Domenech y su firma de cabildeo Politank. Y es que Francisco Domenech es una figura poderosa dentro del gobierno de Puerto Rico. Y yo creo que es momento para un poco hablar del cargo que él ocupa. Él es secretario de la Gobernación, que es un cargo como el Chief of Staff de la rama ejecutiva, que se encarga de supervisar todas las operaciones del día a día del gobierno de Puerto Rico. Además de eso, es director ejecutivo de AFAF, que es la agencia que es la asesora fiscal del gobierno y es representante del gobierno de Puerto Rico en la Junta de Control Fiscal Federal. Además, lo primero que hizo la gobernadora cuando juramentó fue firmar una orden ejecutiva que le da a Francisco Domenech poderes sobre todo lo que pasa en el gobierno de Puerto Rico, incluyendo autorizar o desautorizar contratos gubernamentales. Así que los cañones siguen enfilados, los de Tomás Rivera Schatz, hacia la figura de Francisco Domenech, y esa guerra no va a acabar. No va a acabar hasta que o salga Francisco Domenech de la Secretaría de la Gobernación o ocurra algo que ocasione que él salga forzosamente del cargo. La realidad es que los secretarios de la gobernación históricamente han sido figuras muy antipáticas. ¿Por qué? Porque son el bad cop de una administración. Pero en este caso yo no había visto una tensión tan grande en un mismo partido político, dentro de un mismo partido político, entre una legislatura y la fortaleza. Y es obvio, la comunicación es cero entre Tomás Rivera Schatz y la fortaleza, la gobernadora y el secretario de la gobernación. Esto se añade a lo que está pasando con el Departamento de Hacienda. Ustedes saben que, de hecho, este issue con Francisco Domenech, ¿cómo nace? Vamos a recordar un poco. En medio de la investigación contra Ciary Pérez Peña, la que ya salió de la Secretaría de la Vivienda por el tema de los centros de inspección y del Yabucoa Auto Service, el Senado hace unos requerimientos de información sobre contratos gubernamentales, etcétera, cuando Antonio Sagardía sale y defiende a Ciary Pérez Peña públicamente. Entonces él hace unos requerimientos de información a las agencias sobre los contratos de Antonio Sagardía, porque le molestó que Sagardía defendiera a Ciary Pérez Peña e implicó que lo hacía por los contratos que tenía el gobierno. Entonces, ese día, recuerdo, la fortaleza dijo, vamos a entregarlo todo. Pero más tarde en el día, Francisco Domenech parece haber dado una instrucción de que no le entreguen nada al Senado hasta que el Senado no apruebe esa petición de información en el Pleno del Senado. Y vino Tomás Rivera Schatz y dijo, perfecto, vamos a llevar el asunto a votación en el Pleno del Senado. Se aprobó por unanimidad, formalizó la petición de información a las agencias del Ejecutivo y añadió la vista de interpelación a Francisco Domenech. Y ahí es que nace todo esto. Y también añadió en esa petición de información que llevó a votación del Pleno del Senado que el Departamento de Hacienda le entregara información contributiva sobre Antonio Sagardía. ¿Por qué? Porque en medio de los señalamientos que él hace o las implicaciones que él hace en contra de Sagardía, Sagardía viene y postea en las redes sociales, ¿verdad? Porque para justificar que tuviera tantos contratos con el gobierno y que pues a lo mejor su día no tiene más de 24 horas para trabajar, que él no estaba solo realizando ese trabajo para el gobierno en sus contratos, sino que él subcontrataba gente. Y vino Tomás Rivera Schatz y dijo, pues mira, Departamento de Hacienda, dime si Antonio Sagardía ha cumplido con las informativas contributivas que requiere cuando tú subcontratas gente para hacer un trabajo. Y ahí se complicó la cosa. Y el Departamento de Hacienda se negó a entregar la información en protección del contribuyente, ¿verdad? Pero el viernes pasado la jueza Iris Cancio del Tribunal de San Juan le dijo a Hacienda, tienes que entregar los papeles, y en el día de ayer
el Tribunal Apelativo, el Departamento de Justicia, la Fortaleza, decide apelar esa decisión para paralizar la entrega de los documentos, que era hoy. Era hoy. Y Justicia va al apelativo para que se paralice eso y le pide que revoque a la juez Eris Cancio diciendo el Senado no tiene autoridad legal para eso. Y me parece interesante la discusión porque además entró en escena Antonio Sagardía, que estaba callado. Y les voy a decir por qué. Estás viendo detrás el titular. Gracias a los amigos de Northbridge University. Oye, recuerda que no tienes que posponer tus metas, no tienes que posponer tus objetivos profesionales por los compromisos familiares, los hijos, el trabajo. Puedes hacerlo con Northbridge University Estudios Online. Oriéntate ahora en online.northbridge.edu. Northbridge University antes NUC. ¿Qué dice el Ejecutivo? ¿Y cuál ha sido la discusión? Vamos a explicarlo un poco. El Departamento de Hacienda dice, yo no puedo entregar la información contributiva de Antonio Sagardía porque eso es una información privilegiada del contribuyente. El Senado dice, es que yo no te estoy pidiendo las planillas de Antonio Sagardía, lo que yo estoy pidiendo es que tú me digas si Antonio Sagardía cumplió con su responsabilidad contributiva de informarle a Hacienda si subcontrató gente para que hiciera trabajo y si erradicó las informativas cuando debía hacerlo. Aún así, el Departamento de Hacienda dice que no. Y lo planteó ayer en su apelación al Tribunal Apelativo. Y plantearon y cuestionaron e impugnaron la razón, ¿verdad? El motivo del Senado para realizar esta investigación, pues aduciendo que se hizo en revancha por unas declaraciones públicas que hizo Antonio Sagardía. Ahora habrá que ver qué dice el apelativo. La realidad es que es una discusión rica en derecho, no hay duda. Está bueno para las escuelas de derecho, está bueno para que se lleve hasta el Tribunal Supremo y se establezca jurisprudencia, ¿verdad? Porque la discusión es chévere de que pues hay que ver si hay expectativa de privacidad en los subcontratados por un contratista del gobierno para que realice trabajo. Eso está chévere, esa discusión está chévere, pero le conviene a la Fortaleza seguir esta discusión por mucho más. Le conviene al gobierno mantener la discusión sobre Antonio Sagardía y dar la apariencia de que algo esconden, porque esa es la apariencia que da. ¿Por qué no quieren entregar la información? Esa es la apariencia que dan. Ahora entra Antonio Sagardía en escena. Antonio Sagardía, el contribuyente, estaba callado. Y él ha radicado un escrito ante el Tribunal Apelativo diciendo, hey, aquí estoy yo, contribuyente, me han mantenido ajeno a todo esto. No me han informado, no me han emplazado, no me han dicho que el Senado pidió información sobre mí, el Departamento de Hacienda no me ha dicho, y yo objeto que se entregue información sobre mí al Senado de Puerto Rico. Y estoy a favor del recurso que ha radicado el Departamento de Justicia. De nuevo, esto abona a la percepción de que algo se esconde. Y podría ser rica en derecho para las clases de los futuros abogados, etcétera, esta discusión y que se establezca jurisprudencia. Pero, ¿le conviene a la Fortaleza seguir con este asunto por mucho más tiempo? Yo creo que no. Ahora, ¿por qué no quieren entregar esa información? De nuevo, no se están pidiendo las planillas. Porque aquí el Estado, el Ejecutivo, está citando un caso, una jurisprudencia del Tribunal Supremo de hace muchísimos años, bajo la presidencia del Senado de Antonio Fajardo Zamora, el caso Rullán versus Antonio Fajardo Zamora, donde el Senado en aquel momento pidió las planillas de un contratista de WIPR, del canal de televisión del gobierno. Y el Tribunal Supremo en aquel momento dijo que esa era una información que no se podía dar y que el Senado no procedía, que el Senado pidiera esa información y que no tenía jurisdicción o no tenía autoridad legal para pedir esa información. Lo que ocurre es que distinto el caso es ahora. No se está pidiendo las planillas, se está pidiendo que el Departamento de Hacienda certifique unas preguntas particulares, lo cual se resolvería con una carta. Están hablando de contratistas del gobierno y subcontratistas del gobierno. Yo no sé, yo no soy abogado, pero yo sospecho que el Tribunal Apelativo y eventualmente si llega al Tribunal Supremo le van a dar la razón al Senado. Y terminarán teniendo que entregar esos documentos. El presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, ha dicho que la información que tiene es que
en efecto, el exsecretario de Justicia, Antonio Zagarría, tan pronto surgió el issue, corrió para Hacienda para poner al día sus papeles. Y eso pues representa un problema para Zagarría. Claro que él no es un funcionario público en este momento, pero es contratista del gobierno y pudiera tener problemas con el Departamento de Hacienda y posibles delitos contributivos. Así que ahí estamos. Yo creo que esto no acaba. Yo creo que, ¿verdad? Esto va a tener sus próximos rounds. El presidente del Senado no ha descartado volver a citar a Francisco Dómenech y a otros, porque ahora también entran en escena otros cabilderos. Casualmente, en medio de todo esto, desaparecieron al ojo público los informes y los datos sobre las firmas de cabildero. El viernes pasado, y ya sobre eso hablamos. La Secretaría de Justicia dijo el viernes por la tarde que había sido una falla técnica de programación. A lo mejor es verdad, pero nadie cree eso. Nadie lo va a creer. Es altamente, ¿verdad? Crea demasiada suspicacia lo que ella dice de que es que el año pasado programaron el sistema para que al año desaparecieran los datos al ojo público y casualmente el año se cumplió en una fecha donde estaba a punto de vencer el plazo en el que el Departamento de Justicia tenía que entregarle al Senado esa base de datos. ¿Verdad? Demasiada casualidad. A lo mejor tienen tan mala suerte de que en efecto es así, pero la verdad que crea demasiada suspicacia. Y esa base de datos, ¿quién la controla? PRITS, que es la oficina que maneja todos los portales cibernéticos del gobierno de Puerto Rico. Y PRITS, ¿bajo quién está? Bajo Fortaleza y Francisco Dómenech. O sea que, en efecto, pues, crean más suspicacia. A ver qué dicen estos documentos, a ver si satisfacen estos documentos al Senado, y habrá que ver si de esos documentos surgen más preguntas o surgen referidos al Departamento de Justicia o a las autoridades federales, como a mí me dijo en una entrevista en Primera Pregunta en Telemundo el presidente del Senado que podría ocurrir. Esto apenas comienza. Esto ha sido Detrás del Titular gracias a Northbridge University. Oye, estudia online con Northbridge University Estudios Online. Oriéntate ahora en online.northbridge.edu para que, a pesar de tus compromisos profesionales, puedas cumplir tus metas.